Principalmente soy ilustradora, también me defino como comunicadora de historias también. Lo que más me encanta es el cómic, yo disfruto muchísimo contando historias. El humor sádico siempre me había gustado mucho y empecé utilizando ese recurso por desahogue. Siempre ver a alguien que lleva tu agenda o ir en el metro y ver a alguien leyendo el libro, te dan ganas de darle un abrazo. Es agotador estar siempre súper enfadada con el mundo. Me siento como con cierta necesidad de subir una tira a la semana para mantener a la gente enganchada. Otro chocho feliz. Soy Raquel Rivarrossi, ilustradora y la mamá de Lola Vendetta. Igual soy como comunicadora de historias. La gente entra en mi Instagram también para ver tanto las ilustraciones como lo que explico. Soy Ana Oncina. Yo me definiría como una persona que dibuja cómics y explota el medio digital para poder promocionar su trabajo. No tienes por qué reírte, puedes hacer algo, decir que es un día de mierda simplemente y la gente puede verlo como algo muy de humor, ¿no? Yo creo que hay que ser sincero. Yo estaba haciendo cuentos infantiles en plan súper pedagógico cuando un día estaba yo en el metro, vi un abuelito, empezó como a tirarme los tejos, fue una situación súper incómoda, entonces me enfadé mucho con él, llegué a mi casa y lo eché a las vías del tren en una viñeta, entonces el abuelito explotaba. Creo que Empanadilla empezó como una coña personal con mi pareja, de estos motes tontos que te pones de tú eres una croqueta, tú una empanadilla. Yo soy bastante empanada, la verdad es que sí. Un alimento que me define bastante bien, sí. Yo creo que una de las claves es que meto el dedo en la llaga y que soy muy concreta a la hora de dibujar cuerpos, ¿no? Que dibujo las rodillas un poco fofas o las varices, los pies, imperfecciones al final. Las tres claves para que mi ilustración triunfe diría que es la constancia, la buena aceptación por parte del público y un humor bastante blanco y un dibujo muy amable. El humor sádico, digamos, siempre me había gustado mucho y empecé utilizando ese recurso, pero un poco por desahogue también. Sí que es cierto que cada vez somos más ilustradores y ilustradoras que optamos por hacer un humor muy directo en la que la gente se puede sentir muy identificada. Las redes sociales son como el lugar que habito más allá de mi espacio de trabajo, que es cerrado y que la gente no puede ver, ¿no? Y es un poco la ventana para que la gente se pueda meter en mi estudio, que es mi casa. Instagram es brutal en este sentido, porque tú puedes ver cómo se están moviendo tus ilustraciones, ver qué tipo de ilustraciones están funcionando mejor o peor. Entonces tú dices, me doy cuenta de que cuando hablo positivamente del cuerpo femenino, consecuentemente se venden más chochos mandala, ya tienen el link hecho, ¿no? O cuando hablo de sexualidad femenina, ¡pum!, explotan las ventas de tal cosa. Yo empecé a hacer mis propias tiras, empecé a subirlo a las redes sociales, empecé a ver que subían los seguidores, que la gente se sentía identificada, que me escribía, y a partir de ahí fue cuando algunas marcas se interesaron por mí. No he ido directamente a buscarlo, sino que han sido a raíz de ver tu trabajo, son ellos quienes se ponen en contacto contigo. Es curioso que sea tan pequeño el porcentaje y que me lleguen tantos mensajes de chicos diciéndome, oye, gracias, me ha ayudado mucho todas tus ilustraciones para entender todo lo que vivís las mujeres a diario, o he visto tus ilustraciones y ahora entiendo a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Es muy guay también pensar que estás ayudando a los tíos en todo este momento de cambio social gigante. La imagen de Sexo débil los cojones, que sale Lola menstruando en medio y al lado hay una señora embarazada y otra que acaba de parir, en plan, los cojones Sexo débil, lo colgué en internet y hubo un revuelo espectacular porque salía sangre menstrual. Y yo pensé, pero si llevo haciendo un personaje que corta cabezas a cascoporro y nadie me había dicho nada por ese tipo de sangre, y esta sangre que es pacífica, todo el mundo se pone las manos en la cabeza, y ahí es donde dije, aquí está pasando algo que no tiene ningún sentido. Me gusta contar mucho pues, vivencias así muy del momento, muy de, pues hace calor, ¿no? Pues hacer una historia sobre lo mucho que estoy sudando.
Durante un tiempo tuve una simbiosis súper fuerte con el personaje. Yo dibujaba a Lola enfadada, terminaba la viñeta y yo estaba en esa misma emoción, ¿no? Me costaba mucho separar el personaje de lo que a mí me estaba sucediendo. Es agotador como ser humano estar siempre súper enfadada con el mundo. Yo, como todo el mundo, he tenido muchísimas inseguridades, no sabía muy bien qué hacer con mi vida, sabía que me gustaba dibujar, pero no sabía tampoco qué contar. Y a raíz de Croqueta y Empanadilla, que son historias autobiográficas, decidí enviarlo a editorial, hubo muy buena repercusión y muy buena aceptación por parte de la editorial y ha ido genial. A partir de entonces me he sentido muy cómoda en ese formato. En el colegio convencional yo era un desastre y siempre fui vista como muy desastre en todo menos en el dibujo. Y de mayor pensé, igual, es que mi cerebro no está mal, mi cerebro es creativo. Yo nunca me imaginé que de la ilustración, que es mi vocación desde pequeña, yo terminara haciendo también al mismo tiempo talleres de empoderamiento, ¿no? Y me lo paso igualmente bien. También contemplar tu profesión como algo que no es hermético, ¿no? Como que de pronto un día, ahora estoy haciendo, por ejemplo, clases de composición musical. Yo creo que me he criado y he crecido con cómics. Creo que es la única cosa que desde pequeña me apasionaba y pasaba el día dibujando y creando historias, y sigo siendo muy lectora de cómics. De hecho, me nutre muchísimo para mi trabajo. Normalmente Forbes hace listas de la gente que económicamente pues, es más rica, ¿no? Pero en este caso no, era sobre la gente más influyente, y de la ilustración me escogieron a mí. Me hizo muchísima ilusión y a la vez no me lo acababa de creer, de hecho aún no me lo acabo de creer. Soy una gran amante de la soledad, yo, ¿eh? Sí que es verdad que cuando estás acostumbrada a tener tanta soledad, hay veces te cuesta salir de ella y no te das cuenta de lo importante que es tener contacto humano. O sea, estás súper enganchada a tu soledad y a veces dices, wow, espérate un segundo, necesito salir de ese bucle mental que tengo ahora. Pero la disfruto muchísimo, me pongo la música que me da la gana, estoy dibujando, luego me paso una hora cantando por la casa. Jornada de trabajo son muchísimas horas. Al final te crees que por ser autónomo y trabajar en casa vas a hacer menos horas, pero realmente acabas haciendo incluso más de 8 horas al día. También los clientes, hay momentos en los que te piden algo, es viernes, te lo piden para el lunes y tienes que ser consciente de que vas a tener que trabajar en fin de semana incluso. Yo me acuerdo la primera vez que vi a la gente con los libros y me parecía una cosa muy surrealista, porque es como si tú tuvieras un hijo y luego salieras a la calle y todo el mundo lo tiene en brazos. Es súper extraño en realidad. Estás en el metro y de repente hay una chica con el bolso del chocho mandala. Una sensación como de tribu, ¿sabes? De otro chocho feliz. Siempre ver a alguien que lleva tu agenda, o ir en el metro y ver a alguien leyendo el libro, es como, no sé, no eres nunca consciente hasta qué punto llegas al público, hasta qué punto la gente te conoce. Bueno, ya no que te conozcan a ti, sino que disfruten con tus historias. Para mí eso es muy guay. Por una parte te dan ganas de darle un abrazo, pero por otra intentas simplemente observar y, no sé, flipar un poco, ¿no?, con la escena. Siempre me he estado cuestionando que qué tan diferentes son los hombres de las mujeres, qué tan necesario era hacer esta división. Vas por la calle y ves estampas constantemente de machismo absoluto. Y evidentemente en ningún momento creo que el machismo sea pura responsabilidad de los hombres, que todo es culpa suya. Somos responsables todos y todas de eso, porque somos un equipo. Es ridículo dividir a la humanidad entre hombres y mujeres. Es ridículo. De lo que más me siento satisfecha es del resultado final de los dibujos, de ver mejorar mi estilo y de saber plasmar bien las emociones que quiero transmitir. Diría que de lo que más me siento satisfecha es de haber publicado Croqueta y Empanadilla, haber hecho un cómic que ha tenido tan buena aceptación por parte del público. Yo me siento muy afortunada porque siempre he querido vivir de esto y me dedico a esto y disfruto con esto. Yo voy soñando en grande y ¿sabes? Si apuntas a las estrellas, cuanto menos llegas a la luna. Mi entrepierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo y a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos. Arriesgando despega entero el valor del mundo.